por la oportunidad que nos das de estar aquí este día, Señor, en esta reunión. Gracias te damos, Señor, por esta reunión, esta conferencia y esta enseñanza. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ver la parte número 4 de Reencontrando lo Perdido. La parte número 4 de Reencontrando lo Perdido. Vamos a entrar al tema. ¿Listos? Ok. Fíjense bien, no hagan trampa. Sin hacer trampa, ¿sale? Recordemos los 5 objetivos principales del ministerio de Jesucristo sin ver los apuntes. Los 5 principales objetivos del ministerio de Jesucristo. Los 5 no, en orden no, pueden ser como te acuerdes. Los 5 objetivos principales del ministerio de Jesucristo sin ver los apuntes. ¿Ya? Ok. Vamos a darle la oportunidad a cada mesa de que dé uno de estos 5 objetivos. Ok, ¿qué mesa quiere empezar? Allá, la de los sabios. A ver. Primer objetivo, ¿cuál es? Reintroducir el reino. Muy bien, ya no van a participar. Vamos a darle chance a otra mesa. Atrás de mí. Recobrar la justicia. Por ahí vas, casi le das. Está incompleta la respuesta. Sí, es vida espiritual, pero está incompleta. Vida espiritual y restauración del hombre. Sí, correcta, esa es la 3. Muy bien. Aquí. No, los 5 objetivos principales. No estamos hablando de los 6 re que hemos visto. No, de eso no. Los 5 objetivos. Eso lo vimos en la conferencia número 1. A ver, ¿alguien más? Redimirnos. Entra dentro de la 3, dar vida espiritual y restaurarlo. Allá. Perdón, más fuerte. Muy bien. Entrenamiento para operar y liderar su reino. Muy bien. Esa es la número 4. Muy bien. Participar en la restauración del gobierno del reino de Dios. Muy bien. Acá alguien dijo, la de él de justicia está casi bien, pero no. ¿Qué dijiste? Renovar, es otra palabra. Restaurar la justicia. Muy bien, los vamos a ver en pantalla. Por favor, pongan los grandes, toda la pantalla. Todos a las 3. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Y número 5. Ok. Eso es los 5 objetivos principales, no únicos, principales del ministerio de Jesucristo. Eso los vimos en la número 1, en la conferencia número 1. ¿Se acuerdan? Ok. Muy bien. Directito a la revelación de la revelación. Ya nos metimos, ahora sí, las neuronas espirituales no hacen calentamiento, entran directamente al juego. Ya, nos metemos de lleno. ¿Listos? Tito capítulo 3, verso 5 dice, ¿qué dice? Nos va a salvar si te portas bien. ¿Nos qué? Nos salvó.
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así dice, ¿verdad? O sea, no es porque si diezmas, que si te congregas, que si no fumas, no tomas, si andas a ver las señoras, si no andan escotadas. O sea, no dice eso. Dice, nos salvó, ¿no por qué? No por obras de qué? De justicia. Sino, ¿por qué nos salvó? Por su misericordia. Y aquí viene el hoy. Por el lavamiento de la qué? ¿Lavamiento de la qué? Y por la renovación. Entonces, hoy vamos a hablar del primer re, que es regeneración. Porque el otro re, ya lo vimos, el de la renovación. Vamos a ver este regeneración. Primer pregunta o primera intervención de mesa. Escriban brevemente lo que entienden por regeneración. Cabina, ¿me la pones, por favor? Gracias. Tienen 3 minutos, corre tiempo. Vamos a escuchar a 5 mesas que levanten la mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya están. Vamos a empezar. La regeneración sucede al volverse a formar una parte o información que se perdió en algún momento. Muy bien. Aquí ustedes son las 2. Restaurar a su estado original algo que necesita ser regenerado. ¿Otra vez? Restaurar a su estado original algo que necesita ser regenerado. Ok, ¿quién más dijo? Aquí. Proceso de transformación de algo dañado a su estado original. ¿Qué otra mesa levantó la mano? No, ustedes no echen mentiras, ¿eh? Algo que ya generaba y vuelve a generar con su procedimiento original. Se detuvo y ahora produce de nuevo. Otra vez, vuélvelo a leer más despacio. Algo que ya generaba y vuelve a generar con su procedimiento original. Se detuvo y ahora produce de nuevo. Ok. Ustedes son la quinta, ¿verdad? Sí, es recuperar la sanidad de lo dañado. Otra vez. Recuperar la sanidad de lo dañado. Recuperar la sanidad. Acá no levantaron. ¿Sí levantaron? Ok, ya, son la quinta mesa. Ah, ya, ok, 5 mesas. Ok. Muy bien. Regeneración del griego paligunesia. ¿Del griego qué? Paligunesia. Tiene como idea básica nacer de nuevo y ser restaurado. O sea, la palabra regeneración es una mezcla que se hace entre nacer de nuevo y ser restaurado. Ahora, lo vamos a explicar. Pongan mucha atención. La regeneración es el cambio espiritual realizado en los corazones de los hijos de Dios, en las que su naturaleza humana tiene cambios e inicia su capacitación en la naturaleza divina. Repito, regeneración es cuando la persona empieza a tener un ¿qué? Un cambio espiritual. ¿Ese cambio dónde es? ¿Dónde es? ¿En dónde? En el corazón. Donde la naturaleza humana empieza a tener cambios y inicias tu capacitación en la naturaleza divina. Lo voy a seguir explicando. La regeneración es, por lo tanto, un acto de Dios
a través de la intervención del Espíritu Santo operando en el creyente. O sea, regeneración es una intervención de Dios en el corazón del hombre para que empiece a haber cambios en su naturaleza humana. En mi naturaleza humana, ¿qué es lo que hay? Hemos dicho aquí. En mi carne, ¿qué ley opera? La ley del pecado. En mi carne está una ley. Esa no está en mí, porque yo no soy carne, yo soy espíritu. Yo soy un ser espiritual que vive en una carne, que vive en un cuerpo. Pero mi esencia no es un cuerpo. Mi esencia es ¿qué? Espíritu. Entonces, cuando Dios interviene por su espíritu para que empiece a haber cambios en mi carne, o sea, en esa ley del pecado, e inicie una capacitación en mi naturaleza divina, o sea, en lo que está dentro de mí, ese proceso se llama regeneración. Sigo explicando. ¿Qué origina? Esta no es de mesa, esta es de botana. ¿Qué origina o qué desprende de la regeneración en el creyente? O sea, cuando yo estoy en mi proceso de regeneración, ¿qué origina en mí? ¿O qué se desprende en mi interior? ¿Qué cosa se origina en mí cuando yo estoy en un proceso de regeneración? Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene sobrepeso y empiezas a hacer ejercicio y entras a una dieta, ¿qué es lo que se origina? ¿Qué es lo que se desprende? Pues que empiezas a bajar de peso. Eso es lo que se origina o se desprende. ¿Correcto? Ok, entonces, ¿qué se origina o qué se desprende cuando una persona empieza en su proceso de regeneración? A ver, ahorita opine, no pasa nada. Allá. Sí, pero ¿qué se origina? ¿Qué se desprende? La religión, lo malo, dicen allá. El viejo, no se desprende el viejo hombre, porque ahí siempre lo vas a traer. El viejo, miren, el viejo hombre, te voy a decir cuándo vas a dejar la carne, que es el viejo hombre que le decimos. Cuando te mueras. Ahí se acaba, porque ahí se muere la carne ya se murió. ¿Sí? Ahí se acabó eso porque ya te desprendiste de ese. Por eso dice que cuando nosotros estemos con Él, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Vamos a tener otro cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué se origina cuando empieza una regeneración? Un cambio, dicen acá. Un cambio de entendimiento. Muy bien. Sí, ahí voy para allá. Benjamín. Empiezas a despreciar el pecado. Hábitos, muy bien. Bueno, voy a leer lo que yo traigo aquí. Se origina o se desprende una nueva dimensión de expectativa y vida en Cristo. Cuando yo empiezo mi proceso de regeneración, de parte de Dios, Dios empieza a poner expectativas en mí de lo que es la vida espiritual. No es una expectativa que nace de mi mente. Es una expectativa que nace del Espíritu, donde yo digo, aquí está pasando algo en mi vida, aquí está pasando algo, y empiezas a generar pensamientos enfocados en tratar de entender qué es lo que está pasando en tu vida. Cuando yo empiezo un proceso de regeneración, entonces empieza a haber un entendimiento de muchas cosas. ¿Y qué es lo que se origina? Expectativa espiritual.
empiezo a decir, es que hay algo que está pasando que no alcanzo a entender, pero sé que va por ahí. ¿Sí le estamos entendiendo? ¿A cuántos les ha pasado? No levanten la mano. Si a ti dices tú, no, es que yo ya estoy entendiendo otras cosas, yo ya capto otras cosas que no captaba, es porque tú estás en un proceso de regeneración, donde es una intervención de Dios, en donde tu naturaleza divina empieza a gobernar sobre tu naturaleza carnal. ¿Ya? En la naturaleza carnal está la ley del pecado y en tu naturaleza divina está la ley del espíritu de vida. ¿Está fácil? Ok. Cuando yo digo dimensión de vida, ¿a qué me refiero con una dimensión de vida en Cristo? Cuando yo estoy hablando de esto, ¿a qué creen que me refiero? Lo voy a explicar. Porque cuando estoy hablando de una dimensión, tengo que explicarlo un poquito. Me refiero a lo siguiente. Esta nueva vida no es meramente un estado neutral que resulta del perdón del pecado, sino una implantación de la justicia de Cristo. O sea, cuando yo empiezo a tener una dimensión de la vida de Cristo, no solamente es que, pues ya Cristo me perdonó mis pecados, sigo mi vida como si nada. No, sino yo empiezo a tener, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas? ¿Sí se acuerdan? Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando dice Jesús justicia, está hablando de que en un proceso de regeneración empieza a haber una hambre y sed de justicia. O sea, empiezas a tener un entendimiento de que hay cosas que no están bien y que tú empiezas una búsqueda de esas cosas espirituales en ti primeramente para que se empiecen a arreglar en tu vida. No sé si me doy a entender. Sigo. O sea, un mayor entendimiento de la justicia que comprende, o sea, cuando yo empiezo a tener un entendimiento de la justicia, ¿qué comprende? Comprende la vida que Él da, comprende cómo fui engendrado, comprende qué es ser una nueva criatura, comprende qué es una nueva vida y comprende la naturaleza divina, entre otras muchas cosas. O sea, cuando yo estoy hablando de justicia, empiezo a entender, mira, cuando nosotros hablamos de justicia humana, aquí está el abogado Alexander. Cuando estamos hablando de justicia humana, la justicia humana, ¿en qué se basa? ¿En qué se fundamenta? En las leyes. ¿En qué leyes? ¿En qué leyes? En las leyes humanas. Y cuando yo estoy hablando de justicia divina, ¿en qué me tengo que fundamentar? En las leyes también. ¿En qué leyes? En las espirituales. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar un sentido de justicia en Cristo, entonces, ¿qué leyes son las que empiezan a gobernar en mí? ¿Cuáles? ¿Ya? Ok. Regeneración, pudiéramos entenderlo como el inicio de un mayor entendimiento de un gran combo espiritual. Lo voy a explicar. Muchos de ustedes, no todos, pero algunos o muchos, no sé, cuando van al cine
y que después de que compran su boleto o mientras que alguien hace fila comprando el boleto, otro de ustedes se va a hacer fila para comprar las chucherías que venden. Yo de cariño le digo mugrero. Se van a comprar mugrero. Entonces llegan ahí con el chico, la chica que vende ahí y le dicen, y cuando estás haciendo fila te están apareciendo combos. Un hot dog más unas palomitas más un refresco, 184. Palomitas gigantes, refresco y un chocolate, 177. Y tú dices, entonces ves con quién vas, dices, venimos dos, y empiezas a sacar cuentas, ¿verdad? No, palomitas, refresco, perdón, el refresco Jumbo, ¿sí? El Jumbo, el grande. Y empiezas a ver el combo. Dices tú, este es el combo que me conviene. Bueno, a esto me refiero. Cuando tú entras en un proceso de regeneración, tienes un mayor entendimiento de un gran combo espiritual. O sea, ¿cómo funciona o cómo inicia? Otra vez póngamelo en pantalla, por favor. Regeneración, pudiéramos entenderlo como el inicio de un mayor entendimiento de un gran combo espiritual. Cuando yo hablo de un gran combo espiritual, este gran combo espiritual, en ese combo se encuentra lo siguiente, entre otras cosas: la predestinación, el reino de Dios, la gracia, el nuevo pacto, la verdad presente, la asignación, el propósito eterno, el pacto eterno, entre otras muchas cosas. Entonces, cuando yo empiezo en un proceso de regeneración, yo digo, o sea, el gran combo que Dios tiene para mí incluye muchas estas cosas. Entonces yo empiezo a tener un entendimiento de qué son esas cosas. ¿Me explico? Por ejemplo, llegas al cine y dices, quiero unas palomitas naturales, con mantequilla, con taquis, con papitas, acarameladas, y tú, y la filonona, ¿no? Y el cuate así viéndote, ¿no? Y tú, porque tú sabes que la persona que va contigo no come chile, pero tú quieres de taquis. Y te quedas así, y luego volteas y le ¿puede ser la mitad natural y la mitad con taquis? Sí, pero tiene un costo extra de 15 pesos. Y tú, entonces, tú empiezas a analizar qué cosa, el combo. ¿Sí me explico? ¿Qué analizas? ¿Qué? El combo. Entonces, cuando uno empieza en su proceso de regeneración, hay un gran combo espiritual. ¿Ya? ¿En qué consiste la regeneración? Una intervención de parte de Dios en tu naturaleza divina que empieza a desplazar la naturaleza de la ley del pecado que está en tu carne, y entonces ves un gran combo espiritual donde tú empiezas a entender ese gran combo, cómo funciona, cómo se come, cómo se opera, cómo se entiende, cómo opera en tu vida. Y tú dices, ok, ya estoy empezando a entender todo esto. Eso es ¿qué? Regeneración. ¿Ya lo estamos empezando a entender? Ok, entonces, la regeneración como un cambio espiritual en la vida del creyente no viaja solo, no viaja sola. La regeneración no camina solita. No sé si me doy a entender. ¿Sí me doy a entender o no? Viaja con otros ¿Ok? La regeneración viaja con ¿qué?
La regeneración viaja hermanada con otros re. Le puse ahí de entre signos de interrogación. ¿Con cuál re crees que lo vamos a hermanar en esta ocasión? Renovación ya la vimos. Ya la vimos. Lástima, Margarito, ya la vimos. Restauración, ¿ya la vimos o no? Ya, entonces tiene que ser una de las que no hemos visto. Y si no te acuerdas de lo que hemos visto, pues vas a empezar a repetirlas, criatura. Ya vimos 6 re. No las repitas. Pues te voy a enseñar uno nuevo, un nuevo re. ¿O quieren que vuelva a repetir los que ya vimos? Pues ya los vimos. Es que no me acuerdo. Ah, esa es otra cosa. A ver. Reforma no lo hemos visto, pero no. Resurrección no. Eso, les voy a dar una pista. Es un re que cuando yo doy la conferencia siempre se los menciono. ¿Quién dijo? Revelación. Entonces, la regeneración va acompañada de ¿qué? La revelación. ¿Ok? Mateo 16, del 13 al 17. Ven, Guillermo, ayúdame. Vente. Voy a leer yo el verso 13 y ustedes van a leer el verso 14 con Guillermo, que se está pasando el bolo alimenticio de una manera ágil. No sé por qué lo hace tan rápido, pues si todavía no va a empezar a leer él, pero bueno. Entonces yo voy a empezar a leer el 13 y ustedes el 14 y así alternadamente hasta el 17. Mateo 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ustedes el 14, espérame que pongan allá, 1, 2, 3. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Ustedes. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien. En el Nuevo Testamento, el sustantivo griego apocalipsis y el verbo apocalupto se traducen como revelación y revelar respectivamente. Esas es las palabras griegas con las que se escribió la palabra revelación y revelar. Apocalipsis y apocalupto. En la revelación se ratifica que el conocimiento de Dios solamente es posible si Él inicia el proceso. O sea, para que haya revelación, solamente lo hay cuando Dios inicia el proceso. ¿Sí me explico? Ok. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de que Dios inicia el proceso? Significa que es Dios quien se revela a sí mismo. La razón o el conocimiento humano no puede por su propio esfuerzo llegar a conocer a Dios. Cuando Dios se revela a sí mismo y cuando Dios quiere que nosotros entendamos algo, es porque Él decidió revelarse. O sea, Él decidió que nosotros estamos listos, estamos preparados para tener ese conocimiento. O sea, revelación es un proceso de Dios
que Él inicia cuando Él quiere y se lo da a quien Él quiere. Por ejemplo, tú puedes tener una revelación de una verdad y tú dices, wow, ya la vi. Y se la compartes a otra persona y la otra persona, por más que le expliques con peritas y manzanas, no lo va a entender. Por ejemplo, nosotros tenemos en esta congregación, en esta iglesia local, tenemos la revelación de que somos gobernados o somos regidos por un nuevo pacto. Nosotros no estamos en contra del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto no está vigente. Es un pacto que ya caducó. Es un pacto que ya no tiene vigencia. Ya se cumplió. Cristo vino y lo cumplió. Pero la gran mayoría de las iglesias, ellos tienen el entendimiento que sigue vigente y hacen una mezcla de los dos pactos. Por eso tienen un montón de prohibiciones y un montón de exigencias y un montón de controles. ¿Por qué? Porque ese es su entendimiento. Pero cuando nosotros tenemos la revelación de que estamos gobernados por el nuevo pacto y se los queremos explicar, no lo entienden. ¿Por qué? No les ha sido revelado. Entonces, la revelación se refiere a lo que Dios enseña de sí mismo sobre lo que Él quiere o desea que se vea o se conozca. A ver, léanlo en voz fuerte a las 3. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Viene la pregunta número 2 de mesa. La revelación, ¿de qué característica o de cuál de las cualidades está vinculada o viene acompañada siempre? Corre tiempo, 3 minutos. Muy bien, ya quedó. Vamos a continuar. Ahora voy a pedir a que las mesas que no respondieron la pregunta 1 participen. Las que no han contestado la pregunta 1, me voy a venir a la mesa de los sabios acá. De una enseñanza oculta que Dios da. Ok. ¿Quién más quiere opinar? Ahorita voy para allá. Quiero ver si hay alguien de aquí que quiere opinar. ¿Alguien de acá? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Nadie? ¿Nadie? Uy. No, pues ya pasé. A ver, pues díganme antes de que levanten la mano con tiempo. A ver. La voluntad de Dios. De la relación con Dios que involucra oración, entendimiento, deseo de conocer, amor, etcétera. Ok, muy bien. Acá. De una regeneración. Muy bien. Viene acompañada con el entendimiento. Muy bien. Hasta ahorita nadie le ha dado. ¿Hay alguna otra mesa que quiera opinar? Ok, voy a dar nada más estas 2 mesas y voy a avanzar. ¿Puede ser con una de las que ya diste o es nueva completamente? No, las vamos a jugar. Está acompañada de la característica de remover, de quitar.
conocimiento de Él y de su reino por su gracia. Muy bien. Entonces, la primer ¿cómo se llamó? ¿Y ahorita en cuál estamos? Entonces, la revelación, ¿de qué característica o de qué cualidad? Fíjense, ¿de qué cualidad está vinculada? Pongan la pregunta en pantalla, por favor. La pregunta en pantalla, por favor. Ahí está. Característica o cualidad. No dije de cuál sigue. No dije eso, dije característica o cualidad, nada más. ¿Sí? Algunos trataron de buscar otro pero no pregunté eso. Pregunté, cuando yo les digo, ¿de qué creen que viene? Ahí sí, pero ahorita todavía no estamos en eso. Estamos en el segundo ¿Sale? La respuesta es, ¿de qué característica o cualidad está vinculado, viene acompañada siempre la revelación? La respuesta es de la responsabilidad. Y es un pero no es de los que estoy enseñando. No entra como el tercer responsabilidad. Es decir, es normativa. Revelación siempre produce un mandamiento o un deber. Dios no se revela o manifiesta solamente para satisfacer la necesidad humana. Repito, si tú quieres tener una revelación de algo y Dios decide revelártelo, no es para que tú se te quite una duda y diga, ya no tengo la duda de esa pregunta. Cuando Dios revela algo, es porque junto con la revelación te está dando una responsabilidad. No es para satisfacer la curiosidad. No es para que tú digas, pues yo tenía curiosidad, ahora ya sé, ok, ya. No. Siempre que Dios revela algo, es porque viene acompañada esa revelación de qué cosa, de un deber, de un mandamiento, de una responsabilidad. ¿Sí queda claro? Así que muchos dicen, yo quisiera tener más revelación. Oye, pero si no eres responsable en lo que tienes, ¿cómo vas a querer más responsabilidad? Más revelación si no vas a ser responsable. ¿Sí se fijan cómo va junto? ¿Sí queda claro o no? Los veo con cara de... ¿Sí queda claro? Ok. Bueno, sigo. Antes de la venida de Cristo, esta es pregunta de botana, así de rápido. ¿Cómo eran las características de las revelaciones o manifestaciones? Fíjense la pregunta. Antes de la venida de Cristo, o sea, antes de la muerte y resurrección, pues, ¿cómo eran las características de las revelaciones? ¿Cómo eran las características? A ver, sueños dicen, profecías, pero las características para dar dirección. ¿Cómo eran las características? Figuras y sombras, muy bien. Esas eran las que, no cómo lo hacía, sino las características. Entonces, las características, la respuesta es parciales e imperfectas. Cabina, o sea, eran figura y sombra de las cosas que iban a venir. Las características de la revelación antes de Cristo eran parciales e imperfectas. ¿Por qué? Porque eran solamente una figura y sombra de lo que iba a venir. ¿Sí queda claro? Ok. Por eso,
En el cumplimiento de los tiempos, Dios decidió revelarse más ampliamente en la persona de Jesucristo. Él hace más comprensible a nuestros ojos lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Antes de Cristo, ¿cómo eran las revelaciones? Parciales, imperfectas, o sea, eran figura y sombra. Pero en el cumplimiento de los tiempos, decidió revelarse más ampliamente en la persona de Jesucristo para que pudiéramos comprender quién es Dios. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La traducción correcta es, nos ha hablado en Hijo. Ya lo prediqué yo hace como año y medio, yo creo, por ahí. Ok. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, estas palabras determinan la gran diferencia esencial entre la revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O sea, la cualidad esencial de toda la revelación. Estamos hablando de la diferencia entre la verdad presente y la pasada. La revelación del Nuevo Testamento es revelación en el Hijo de Dios y por Él. Repito, la revelación del Nuevo Testamento, ¿cómo es esa revelación? En el Hijo y por el Hijo. La revelación del Nuevo Testamento, ¿cómo es? En Él y por Él. ¿Y cómo era la revelación del Antiguo Testamento? Parcial e imperfecta. Y ahora ya no es imperfecta. Ahora es perfecta. Por eso dice, y cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿De qué está hablando? De que ahora la revelación es en el Hijo y por el Hijo. ¿Capish? You understand? Yes. ¿Oui en francés? ¿Taca taca en totonaca? ¿Sí le estamos entendiendo? Ok, listos. Es por tanto única revelación. Tanto en el sentido de que Jesús es el único verdadero mediador de la revelación. Por eso el versículo que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A qué se refiere? Que es el único autorizado para darnos revelación. Ahora, que te quede claro, dices tú, ay, es que yo quiero tener más revelación. Bueno, conlleva responsabilidad. Si todavía no eres responsable en lo que ya tienes, ¿tú crees que Dios te va a revelar más cosas? Porque yo veo, por ejemplo, miren, vienen gentes, gracias a Dios, personajes de otros países o de aquí, y nos enseñan cosas y unos dicen, wow, qué revelación. Y yo los veo a muchos cómo se la saborean, ¿verdad? Y dicen, ay, yo quisiera tener eso. Pero ¿por qué crees que tienen esa revelación? Porque fueron responsables. Y al que tiene, se le da más. Y al que no, aun lo que tiene, le será quitado. O sea, si a ti Dios te revela algo y no agarras tu responsabilidad, dice, te quito esa responsabilidad y busca otra persona. Y tú dices, ay, yo debí haber hecho, por eso Pablo dice, debiendo ser ya maestros, son niños.
O sea, porque ya se les dio la revelación, pero no agarraron la responsabilidad. Entonces tenemos que entender que Él es el único mediador. En Él, su persona, su doctrina, su justicia, su reino, su obra redentora forman el objeto único de la revelación. En Él. ¿En quién es Él? Cristo. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Colosenses 1:26. Dice, ¿qué dice las primeras dos palabras? ¿Qué dice? No. Colosenses 1:26, dos primeras palabras. ¿Qué dice? El misterio. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué hay? ¿Qué está? Que había tiempo pasado. Que había estado oculto desde los siglos. Desde mi tatarabuelo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ¿qué? Entre los gentiles. ¿Entre quién? ¿Y quiénes son los gentiles? Todos nosotros, cruza de españoles con zapotecas, totonacas, olmecas, chichimecas y todo lo que deriva de aquí que había antes. Mayas, mayos, tarahumaras, yaquis, huicholes, tepehuanos y échale, son cientos. A los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Que es Cristo. ¿En vosotros qué? Ok. Este misterio era algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero ahora es ¿qué? ¿Quién es el que revela? Y revela porque a Él le da su regalada gana. Nada más por eso. Y lo revela a quien Él quiere. Y una vez que lo revela, tenemos una responsabilidad, un mandato. Ok. Este misterio consta de estos elementos nuevos. Ahí les voy a decir, yo encontré 4 elementos nuevos. A lo mejor cuando termine la conferencia, uno se acerca y me dice, no, brother, eran 5, te faltó este. Bueno, ponle 10 si quieres. Ahí tú haces la lista que quieras. Yo encontré 4 y se los comparto. ¿Sale? Porque siempre que termino alguien va y me corrige, es que te faltó este. No, pues me faltan muchos, pero pues nos podemos estar aquí ¿cuántas horas nos echamos? Unas 8 horas para que todos se vayan más o menos así como que. Pero pues, ¿cómo dice Juan Balistrieri? Que la unción se va y el entendimiento se va cuando nos cansamos de estar sentados, ¿verdad? Por no decir de otra manera. Ok, entonces, primer elemento, Dios ponía a Israel en la misma base que a los no judíos. Ese es el primer elemento de este misterio. Para un judío, decirle que los no judíos estaban al mismo nivel, es como decirle ahorita a los europeos que el resto del mundo está a su nivel. Que los europeos se creen, no estoy hablando de todos, pero el 99.99. Por si no conocen europeos, conózcanlos. Y la gran mayoría ellos son primer mundo. Entonces, para un judío era 10 veces más de como los europeos ven al resto del mundo. O sea, eran casi como pseudohumanos, así como gentil. Número 2, judíos y no judíos, personas de todas las razas, las está colocando en un nuevo concepto, en un nuevo cuerpo, en una nueva idea llamada iglesia.
No solamente los pone al mismo nivel, sino que ahora es un cuerpo y se llama iglesia. Este es el segundo elemento de este misterio. Tercer elemento. Se estableció una nueva realidad manifestada o revelada a sus hijos, con la responsabilidad de que ahora los hijos manifiesten o revelen esta nueva realidad al reino de los hombres. Entonces, la tercera característica de este misterio es que hay ahora los hijos, los que forman, o sea, los judíos y no judíos, los que ahora son un solo cuerpo, los que ahora son una iglesia, ahora Él les revela. Porque Él quiere, ¿qué? Revelarnos. Y con esa revelación tenemos ahora nosotros la responsabilidad ¿de qué? De revelar nosotros al reino de los hombres, al Hijo. ¿Y cómo lo revelamos? Por eso Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas. Entonces, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, yo tengo ahora que revelar a Cristo a través de mí. Entonces, el tercer elemento de este misterio es que ahora Dios se revela o le revela a sus hijos y ahora los hijos se revelan hacia el reino de los hombres. ¿Sí? Cuarto y último. Y la culminación de este misterio revelado es Cristo en mí. No conmigo, no a mi lado, en mí. Porque muchos dicen, ay, Cristo está aquí conmigo. No, Dios no está contigo. Si tú eres hijo de Dios, Él está en ti. No es lo mismo que esté contigo a que esté en ti. ¿Sí me voy a entender? Contigo puede estar tu novio, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu perro, tu gato, pero no está en ti. ¿Ya? ¿Capish? Muy bien. Entonces ya vimos el primero. ¿Cómo se llama la primer re? No, la de ahorita. Regeneración. La segunda, revelación. Ok. Ahora sí, señores, vamos a entrar a la tercera re. Ahora sí, tercera re. Segunda a los Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué dice? Esa es la tercera re. Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos va a encargar a nosotros, si nos portamos bien, la palabra de la reconciliación. ¿Así dice? Y nos va a encargar a nosotros si venimos a la iglesia, si leemos la Biblia en la casa, si oramos antes de cada comida para darle gracias a Dios, si hablamos bien unos de otros. ¿Así dice? ¿Cómo dice? ¿Y nos qué? ¿Nos encargó a quién? Ay, híjole, así que tú traes un encargo de parte de Dios. Ay, es que yo vengo aquí a la iglesia para que me aligeren todos mis problemas. No. Quien te enseñó eso te enseñó mal. Dios te trajo aquí para encargarte cosas. Y encargar habla de cargar, de cosas que deposita en ti.
Pregunta de mes, así de, perdón, de botanita, rápido. ¿Qué significa reconciliación? Así de, ¿qué significa sin ver el internet, sin ver el celular, sin, a ver, voy a ver rápido, a ver qué, no, pues no. Retomar una relación, cuando se pelean y hacen las paces, solucionar o arreglar un problema, volver a unir, volver a ponerse de acuerdo. Muy bien, van muy bien, todos están dando buenas ideas, buenas definiciones. Dejar de ser enemigo. Muy bien. La respuesta que yo tengo aquí está sencilla. Acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas en amigas. Es una muy sencilla, que es básicamente lo que ustedes están diciendo. Acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas, ¿qué? En amigas. Pregunta número 3 de mesa y la última. 3 y última, está muy sencilla. En el Antiguo Testamento, la idea de reconciliación, ¿cómo se manifestaba o cómo se expresaba? Corre tiempo. Muy bien. Me dicen que ya acabaron. Vamos a ir a esta mesa y luego a esta de acá. Se reconciliaba, se manifestaba o expresaba por medio de sacrificios de animales. Lo mismo, muy bien. Lo mismo. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Muy bien. La respuesta es, estaba envuelta en los sacrificios expiatorios por el pecado a través de los sacrificios de los animales. Entonces estamos hablando de la tercer re. ¿Cómo se llama el tercer re? ¿Cómo se llama? Reconciliación. Muy bien. En el Nuevo Testamento, la palabra catallaje y apocatallazo se traducen como reconciliación y reconciliar respectivamente. Estas son las palabras griegas de reconciliación. El pecado del hombre le puso en una situación de enemistad con Dios. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Se acuerdan que chafiaron? Cuando chafiaron, ¿qué pasó? Quedaron en una enemistad. El Señor Jesús vino al mundo para hacer una obra de reconciliación entre los hombres y Dios, o sea, entre los hombres y Él. Ese fue su obra. ¿Una obra de qué? Reconciliación. Para resolver el conflicto entre los hombres y Dios, Él mismo tuvo que hacerse cargo de la reconciliación. O sea, todos los pactos que vemos antes de Cristo son pactos donde Dios pactaba con los hombres para que se reconciliaran con Él. Todos los pactos. Todos. El pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, todos los pactos eran pactos entre Dios y el hombre para que se reconciliaran con Él. Pero siempre fallaba el hombre en esos pactos. No cumplía el hombre esos pactos. Por eso, en este último pacto, Dios ya no hizo el pacto con el hombre, sino el pacto lo hizo con Él mismo. El Padre mandó al Hijo para que muriera por nosotros. Entonces fue un pacto con Él mismo, para que nosotros, mediante la fe en ese pacto, alcanzáramos a ser sus hijos, ¿sí?
Entonces, ese pacto ya no depende del hombre. Ya dependía ¿de quién? De Dios. Porque aunque nosotros chafiemos, el pacto sigue vigente. ¿Correcto? Entonces, a eso vino Él. ¿A qué vino? A resolver ese problema y hacerse cargo de esa reconciliación. Él se hizo cargo, haciendo un pacto con Él mismo. ¿Sale? Es Él quien hace la reconciliación en la persona del Señor Jesús mediante la fe por gracia. Repito, es Él quien hace la reconciliación. O sea, la reconciliación ya no dependía de Noé, de Abraham, de Moisés, de David, de un pueblo. Ya no había reglas, no había normas y tienen que portarse así para que el pacto siga vigente. Ya no. Ahora el pacto lo hace con Él mismo. Ahora, para hacer entender la reconciliación a los seres humanos, para que los seres humanos entiendan la reconciliación, ¿qué ha hecho Dios? Ya lo sacrificó, ya hizo el pacto. Ahora, para que nosotros lo podamos entender, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Ya se sentó. Ya lo entendimos, pero para que sea una experiencia en nosotros, lo voy a poner de otra manera. Por ejemplo, tú puedes entender y leer libros de muchas personas que se han subido a la montaña rusa, pero hasta que no te subas a la montaña rusa, vas a saber todo lo que leíste. Entonces, para que nosotros podamos tener esa experiencia de la reconciliación, ¿qué es lo que ha hecho Dios? ¿Perdón? Sí, ya lo impartió, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nos ha hecho Dios o qué hizo Dios para que nosotros podamos tener esa experiencia? Ok, les voy a decir. Para que nosotros podamos tener esa experiencia, nos ha encargado a nosotros la reconciliación. Por eso leímos hace ratito, ¿sí se acuerdan? Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Segunda a los Corintios 5:19. ¿Se acuerdan? Entonces, es Él quien hace la reconciliación, pero que para que nosotros podamos entender esa reconciliación que ha hecho Dios, nos la encargó. Nos dijo, para que ustedes la entiendan, o sea, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya morí, ya resucité, ya hice todo. Ahora, para que la entiendan, se tienen que subir a la montaña rusa. Tienen que vivir eso. ¿Cómo se aprende a montar un caballo? ¿Cómo se aprende a nadar? ¿Cómo se aprende a manejar un carro? Para que nosotros podamos entender la palabra de reconciliación, ¿cómo las vamos a entender? Eso fue lo que nos encargó. ¿Quieren entender todo lo que yo hice por ustedes? Ok, entonces se los encargo a ustedes para que lo puedan entender. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Entonces Dios ha encargado a otros seres humanos que lo hagan. Ahí está. Dios ha encargado a otros seres humanos que lo hagan. ¿Cómo? Dios ha dado a los creyentes el ministerio de la reconciliación. Ahora, fíjense la pregunta que les voy a hacer, ¿Listos? Reconciliación entre los hombres y Dios ahora es posible, pero
tiene también otro resultado. ¿Cuál es? Ahora, la reconciliación entre Dios y los hombres ahora es posible. Cuando me refiero ahora, ¿a qué me refiero? Ahora en este misterio. ¿Se acuerdan que les hablé de un misterio? Que antes no había sido dado y ahora ya nos es dado. ¿Sí? Este misterio es de Cristo para acá. Cuando hablo de Cristo para acá, estoy hablando de la resurrección de Cristo. ¿Sale? No estoy hablando de cuando nació a través de la Virgen María, siendo ella virgen por el Espíritu Santo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de su resurrección. Entonces, reconciliación entre los hombres y Dios es posible. Pero hay otro resultado. ¿Cuál es? No, o sea, ya esperanza de gloria ya está. O sea, ya la reconciliación entre Dios y yo, a ver, digan, Dios y yo. Ok, ya fue posible. Pero hay otra consecuencia en esa reconciliación. Ya está restaurado, ya está el Espíritu Santo, ya está todo bien con él, ya. Como dicen por ahí, nice, todo bien. Ya hay una responsabilidad, pero hay una consecuencia en esa reconciliación. Ya vino, ya habitó. Ahí va la respuesta. Entonces, el otro resultado de la reconciliación, una vez que nos reconciliamos con Dios, es la otra reconciliación entre los hombres mismos. O sea, si ya me reconcilié con Él, ¿cuál es el otro resultado? Que ahora me tengo que reconciliar con los hombres. Y ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Yo con Dios lo que sea, pero que no me pongan nada. Ese primo no lo quiero ver ni en pintura. No quiero ver a la tía de mi marido, esa vieja bruja. ¿Sí me explico? Entonces ya entra el otro proceso, que es la reconciliación ¿entre quién? Entre nosotros. Por eso nos encargó a nosotros el ministerio de la ¿qué? ¿Para qué crees que nos la encargó a nosotros? ¿Para qué crees que no? Ay, qué bonito el ministerio de la reconciliación. Ya me reconcilié con Dios. ¿Ya? Ok, ahora ve con tu prójimo. Ahí está lo bueno. Ahí está lo sabroso. Como dijo el sabio profeta y apóstol en Primera de Cantinflas 4:4, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Es que nos tenemos que reconciliar entre nosotros. Por eso nos habla de soportados los unos a los otros. ¿Cómo empieza la reconciliación? Soportándonos. Ay, esa hermanita, esa personita me cae. Soporta. La queso, es la moda, ¿verdad? La queso. La que soporta. Ya, sí me la sé, chavo. Estoy actualizado. Los que no quieren la queso ya están anticuados, se quedaron. Es que ahora los chavos, para cuando alguien le dice una cosa a un chavo a otro, le dice que tiene que soportar, y la manera que tiene que decirle es la queso, la que soporta. Eso significa la queso. Es un lenguaje de chavos que los que tienen muchos años no lo quieren entender o no lo pueden entender, pero la queso. Entonces nos tenemos que reconciliar. ¿Cómo? La queso. La división entre judíos y gentiles fue eliminada por el Señor Jesús. Fíjense, Efesios 2:14. Va. Porque Él es nuestra ¿qué?
¿Quién es tu paz? ¿La cuarta transformación? ¿Va por México? ¿Una economía estable? ¿Que los negocios gringos que estaban en China ahora se van a venir para México y que nos vamos a llevar a una economía mejor? ¿Quién es nuestra paz? ¿Ya? Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿cuáles son los ambos pueblos? Los judíos y toda la bola de no judíos. Y ahí entran los europeos que se creen la gran cosa. Y los argentinos que se creen europeos, ¿viste? Y ahí entramos todos. Todos es la misma cosa. Y ahora los judíos la misma cosa. De ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. Derribando la pared intermedia de separación. Por eso cuando Jesús estaba ya en el sacrificio, dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Y el velo no era un velo. No, tú podías amarrar caballos en los extremos de ese velo y no lo rompían. O sea, amarrabas un caballo de este lado y caballos del otro y lo jalaban y no lo rompían. Era una cosa gruesa. Se rasgó. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿En qué? En un solo cuerpo. Matando. Como dijo el salmista, el potrillo. Mátalo. ¿Matando qué? ¿Matando qué? Ahí cabina, ponla por favor. Pantalla, el versículo, ahí lo que puse. Cabina. ¿Matando qué? ¿En ellas qué? Muy bien, ya voy a concluir. ¿Qué significa? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Cabina. Gracias. ¿Qué significa? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Los que no oyeron está hablando de requesón, ya tiene hambre. Ok. ¿Qué significa y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Ahí va. ¿Listos? Ya voy a terminar, voy a cerrar todo ya. ¿Listos? Significa que para que la reconciliación sea una realidad en mi vida y en mi entorno, tengo que experimentar la regeneración y vivir la revelación. Si tú dices, me encargó el ministerio de la reconciliación, tú no vas a poder ejercer el ministerio de la reconciliación si no experimentas los dos que acabamos de ver hoy. Regeneración y revelación. O sea, yo no me puedo reconciliar con mi hermano o con fulanito de tal. Es que ya me reconcilié con Dios. Bueno, pero la reconciliación con Dios no dependió de ti, dependió de Él. Ahora, para que Él ponga en mí el querer como el hacer, tengo que entrar en un proceso de regeneración, que fue lo primero que explicamos. ¿Y qué es la regeneración? ¿Qué dijimos que era la regeneración? ¿Qué dijimos que era la regeneración? La intervención de Dios en mi naturaleza divina que me empieza a gobernar para tomar potestad sobre mi naturaleza carnal. Lo acabamos de ver hace 40 minutos, chavos.
Cuando esa intervención divina empieza a gobernarme sobre mi ley de mi carne, que es la ley del pecado, entonces yo ya puedo ver, empiezo a entender y empieza a crearse en mí una expectativa de todo lo que Dios tiene para mí, y entonces Dios sigue interviniendo y empieza a darse a conocer en mí lo que Él quiere darse a conocer. O sea, empieza el proceso de revelación. Me empieza a revelar un montón de cosas. Entonces yo ya empiezo a ver un combo espiritual de un montón de cosas de Dios. Y cuando yo empiezo a ver ese combo de todo lo que Dios tiene para mí, entonces ya pone en mí el querer como el hacer para irme a reconciliar con la persona que tengo que reconciliarme. Porque si yo me quiero reconciliar en mis fuerzas, o sea, sin tener una regeneración y una revelación, y yo me quiero reconciliar sin eso y utilizo el nombre de Dios, entonces caigo en religiosidad. Por eso muchas veces dicen, pero ya fui, le pedí perdón y ya hablamos, pero esta vieja sigue y este tipo sigue con él. Porque no lo hiciste en un contexto de regeneración, de revelación, y tu reconciliación fue únicamente a nivel de la carne. Por eso las parejas se vuelven a pelear y se vuelven a pelear y se vuelven. Pero y hasta hicimos una lista de todo lo que no y de todo lo que sí. Sí, pero es que la reconciliación va más allá de hacer una lista. Es un asunto espiritual. Es un asunto de regeneración, de revelación. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. ¿Sí o no? Ok. Si no, les explico más. ¿Sí queda claro? Ok. Ya vamos a acabar. Muchas palabras utilizadas en la Biblia para describir el plan de Dios para la humanidad comienza con este prefijo de re. En la segunda conferencia vimos 3 re. ¿Cuáles son? Renacimiento. Empezamos con el ¿Cuáles son? A ver, vean sus notas ahora sí. A ver, ven. Renacimiento. Segundo, renovación y regresar. Tercer conferencia, remoción, redención. Es redención o redimirnos, es lo mismo. Redención y restauración. Y ya van 6. Y hoy estamos viendo ¿cuál? Regeneración, revelación y la última, reconciliación. Si se fijan, todos estos re van hermanados. Este es el combo espiritual que tenemos que estar comiendo los próximos semanas, meses y años. ¿Hasta cuándo? Forever. Hasta que este estuche quede 3 metros bajo tierra. Y por mucho que cuidemos el estuche, se va a llenar de gusanos. Y que lo peines y lo perfumes y le hagas ejercicio y se va a llenar de gusanos. ¿Por qué se va a llenar de gusanos? Porque nuestra esencia, regresa a nuestra casa. Ese fue el quinto re. ¿Se acuerdan? Regresar. Recuerda, reconciliación no viaja sola, va hermanada con la regeneración y la revelación. ¿Quieres vivir la naturaleza divina?
La respuesta es: el plan de Dios para tu vida comienza con este prefijo de re. Y terminamos.